Hola, ¿cómo están? Hoy es 17 de junio de 2025. Quiero contar un testimonio que le vamos a poner de nombre Barco Grande y Barco Chico. Todo comienza en una charla con mi nuevo director del cliente para el que trabajamos, donde para conocerme un poco más me preguntaba, bueno, cómo había sido mi historia en la compañía. Y bueno, yo los primeros casi 10 años trabajé para una compañía grande, con un equipo muy grande, haciendo proyectos grandes por muchos años. Y luego empecé a trabajar para otro cliente haciendo proyectos más chicos, más o menos durante 5 años. Y la característica era que con el primer cliente yo estaba en un área muy especializada y con el segundo cliente es como que hacía un poco más de todo. Entonces, como a mí me gustan las analogías, le dije que al principio estaba como en un barco muy grande, como un Titanic, y era parte de la tripulación, que era mucha gente, y yo era un marinero que hacía alguna cosita, pero que después ese marinero agarró un barco a vela, muy chiquito, y en mi mente yo veía que ese barco a vela se iba en otra dirección completamente distinta al barco grande, pero en ese barco a vela, este marinero tenía que hacer un poco de todo, que no entre agua, mantener el barco, fijarse la dirección en la que había que ir, usar el timón, etcétera, un poco de todo. Entonces, cuando le dije esa analogía, el director me dijo: "Es excelente la analogía que acabas de hacer, es muy exacta". Y cuando él me dijo esto, vino la impresión a mi mente diciéndome de Jesús que, así como había sido en el trabajo, estaba siendo en el plano espiritual. Pero yo no entendía. El barco grande y el barco chiquito, ¿qué tiene que ver en el plano espiritual? Estar en el barco grande en una dirección, irme en un barco chiquito en otra, donde en una yo era más parte de una organización mucho más grande y en el otro es como un barquito que va para otro lado y hay que hacer más cosas. Y no entendía, ¿no? Pero de repente empecé a reflexionar y empecé a conversar con Jesús acerca de esto, ¿no? Un barco muy grande, mucha gente que va en una dirección y el barco chiquito que va en otra dirección con muy poquita gente. Entonces no entendía, pero estaba seguro que Jesús quería decirme algo con esta analogía. Quería enseñarme algo, indicarme algo, no sé. Entonces empezaba a orar por esto del barco grande, el barco chico, cuál era el significado, reflexionaba, meditaba, pero no estaba entendiendo. Uno de los días que me senté a conversar con Jesús con un cuaderno, una lapicera, a charlar, a hacerle preguntas, pedidos y cosas que se me venían a la mente, a anotarlas. En un momento recuerdo que estábamos hablando acerca de dónde Él me quería, en qué actividad me quería. Y estábamos hablando acerca de sacar las cargas que uno se había puesto o tareas que uno se había puesto porque Dios nunca las había pedido. Entonces, en el momento que estoy conversando con eso y empiezo a notar el trazo de mi lapicera al escribir de izquierda a derecha, llega a la parte inferior derecha de la hoja. ¿Y qué había en la parte inferior derecha de la hoja? Un barquito chiquito, un barquito de papel pequeño, con unos pececitos que lo seguían. Y cuando veo el barquito, ahí viene la impresión. El barco chiquito. Focalizate en el barco chiquito. Esa tarea, esa misión, esa carga, el barco chiquito. Entonces, cuando veo eso, pasa esto de muchas veces cuando Dios toca el corazón, que viene un gran gozo,
Allí apareció, entonces me di cuenta que venía de él, que quería seguir él yendo en esa dirección del barquito, pero no entendía todavía qué era ese barquito chiquito. Entendía que estaba encarrilado con la idea, pero ¿qué significaba el barquito chiquito? Bueno, pasaron unos días, empezó el sábado, fui a la iglesia y cuando volvía caminando a casa, le comenté a Jesús esto. ¿Cuál es el significado del barquito chiquito? ¿A qué te referís con eso? ¿Qué hace el barquito chiquito? Y cuando iba caminando, tenía que doblar en una calle, en una esquina, y aparece un mural que estaba pintado, y había una frase en ese mural, la frase central, que decía, cambia el status quo. Y cuando leí esa frase de cambia el status quo, de nuevo, el mismo flechazo que con el barquito, el gozo, y de que ahí estaba la respuesta. El barquito chiquito, la idea era que cambie el status quo. Pero claro, ¿qué es el status quo? Tiene que ver con todas las creencias que uno da muchas veces como verdad, sin discutirlas, sin estudiarlas por uno mismo, o cosas que simplemente cree o confía porque las dice tal o cual referente, la opinión pública, podríamos decir. Entonces cuando leo esto, ahí empiezo a atar los cabos. El barco grande, el barco chiquito, me sacaste del grande el chiquito, ahora yo formo parte de la tripulación del barco chiquito. El barco chiquito tiene que ver con respecto a cambiar el status quo, pero ¿cómo? ¿No? Y ahí reflexionando, pensando, me di cuenta que en este último tiempo, en estos últimos meses, mi status quo había ido cambiando. ¿Qué clase de status quo? Muchas preguntas que tenía y no había tenido respuesta, muchas creencias que tenía mal entendidas, muchos aspectos acerca de la imagen de Dios que yo tenía una imagen, pero Dios era de otra forma. Y muchas de estas cosas son una generalidad en la creencia popular. Y si bien yo creo que en algún sentido en mi experiencia de relacionamiento con Jesús las veía, en la teoría o en la doctrina, quizás en el cómo se le explicaba, no, veía un Dios diferente. Y hubo y hay un ministerio, y ojalá lo continúe habiendo, que se llama Common Reason, del psiquiatra adventista Timothy Jennings, que en mi caso empezó a cambiar ese status quo y empezó a ayudarme a ver un Dios mucho más bueno, tierno, amoroso del que yo venía conociendo. Que quizás en mi experiencia personal sí lo veía así, pero había una lucha interna porque el Dios que conocí en mi experiencia personal parecía distinto al que la iglesia en general predicaba o al que yo había leído en múltiples libros, sobre todo en el aspecto profético. Entonces, cuando reflexiono esto, no entendía qué quería decir. Está bien, el barco grande, pasé al barco chiquito, el barco chiquito es para cambiar el status quo, el ministerio de Common Reason de Timothy Jennings es lo que me está ayudando en mi vida personal, pero no es un ministerio que sea mío. ¿Cómo yo puedo ayudar a que no solamente cambie el status quo en lo que yo creo, sino que también se beneficien otros? Porque al fin y al cabo, la misión del barquito o la barca es pescar, no solamente para nutrirse uno, sino para nutrir a otros. Y es allí cuando viene la pregunta. ¿Tengo que seguir traduciendo los escritos de Common Reason? ¿Tengo que difundirlos o no? Y allí no voy a describir la situación porque está grabada en el testimonio anterior. Allí es cuando llega la respuesta y se me envía un mail después de mucho tiempo preguntándome si todavía seguía interesado
en traducir al español todos los escritos de ese ministerio. Y así cuando llegue ese mail veo la respuesta. El barco grande en una dirección, mucha gente. El barco chiquito va en otra, con otra misión, con otro trabajo. El barco chiquito es para cambiar el status quo y ayudar a las personas a través de este ministerio con quizás creencias que ya las daban por ciertas o imágenes de Dios que ya las daban por ciertas, porque quizás escuchaban predicar acerca de eso o leyeron libros acerca de eso, pero que quizás no les terminaba de cerrar del todo. ¿Por qué Jesús eligió esta forma para revelarme este asunto con respecto a mi persona? No lo sé. Me pareció divertida, me pareció jovial y hasta me gustó. Y de hecho creo que con cada hijo Jesús elige avenidas diferentes según la personalidad, los gustos, como así nosotros también tenemos relaciones diferentes con distintas personas. Pero sobre todo me ayudó a ver que así como lo había hecho en el trabajo de sacarme de un barco grande y ponerme en un barco más chico, donde si bien hay tiempos de tormenta y donde uno tiene que hacer muchas tareas, estoy más feliz. De la misma manera, con esto del barco grande y el barco chico, me ayudó a sacarme un montón de cargas, de tareas religiosas o de responsabilidades que él nunca eligió y que yo me las estaba autoimponiendo. Y de esta manera me puedo focalizar más y mejor en una sola cosa, en este ministerio, y que lo otro, seguramente Dios tome a las personas correctas en el momento correcto para usarlas allí.